contarles nuestra postura respecto al impacto de las narrativas y cómo nosotros hemos desarrollado distintos proyectos y distintos cubrimientos que nos permitieron como impactar desde las narrativas para el cambio social. Contarles un poco que Baudó nace como una idea, y esa idea nació navegando el río Caquetá en la Amazonía colombiana. Y esto lo hemos dicho en los videos institucionales, lo hemos contado en espacios de charlas, y digamos que no se ha entendido muy bien qué fue exactamente así. Estábamos en el río Caquetá, en la Amazonía, y estábamos en ese espacio porque íbamos allá a investigar la contaminación por mercurio en la Amazonía y específicamente en el territorio de Paní, cerca al Parque Nacional Cauinarí, y estábamos en ese lugar preguntándonos qué pensaba la comunidad indígena Miraña Bora respecto a la contaminación por mercurio. Y esa pregunta la tuvimos porque todos los medios de comunicación que contaron la noticia en su momento de la comunidad indígena con más contaminación en todo el país no tenían dentro de sus fuentes principales la voz de la comunidad. O sea, no estaba dentro de su reportaje y dentro de las historias que estaban contando qué pensaba la comunidad indígena respecto a esta contaminación, o cómo la comunidad indígena pensaba el oro, pensaba la contaminación, o pensaba que estaba sucediendo todo eso y qué había pasado después de que los estudios de toxicología se hicieron en el lugar. Estando allí, identificamos también algunas necesidades particulares, eso lo podemos como ampliar desde las narrativas en cómo se hacen el cubrimiento de cierto tipo de, voy a mirar acá en la diapositiva que veo porque no podemos visualizar aquí bien. Un poco eso está ligado a una preocupación que teníamos sobre cómo las narrativas estaban enfocadas solo en unas fuentes oficiales, o cómo esas narrativas respondían también al negocio mediático, cómo también esas narrativas posicionadas por esos grupos específicos podían llegar a invisibilizar las posturas de distintas comunidades o a invisibilizar distintas historias debido al clasismo y al racismo que se ha evidenciado en muchos de los cubrimientos noticiosos que se han hecho de estas realidades. Nos preocupaba esto y pensamos en crear un espacio que permitiera como un poco contar no solo a profundidad, sino también arriesgarnos a explorar otros formatos que llegaran a otros tipos del público para poder realmente llegar a distintos públicos a través de la comunicación. Hicimos esta historia en Amazonas y nos dimos cuenta que no era solo lo que estaba pasando en la Amazonía colombiana, sino cómo la contaminación por mercurio y las narrativas que habían alrededor de las industrias extractivas impactaban otros departamentos y otras comunidades con otras posturas. Desarrollamos una cobertura periodística que abordó 6 departamentos del país, y en cada uno de esos lugares encontrábamos también que teníamos que tener como unos enfoques específicos. Estuvimos en Chocó rastreando como el impacto ambiental que tienen las extractivas en este lugar, pero entendíamos también que en Antioquia teníamos que tener un enfoque político porque también había una lucha de cómo eso que estaba sucediendo con el mercurio, entre comillas, según algunos mineros de la zona, favorecía a las multinacionales y desfavorecía al pequeño minero. Entonces, cómo las narrativas podrían ampliarse de alguna manera para que pudiésemos contar esas historias que son tan importantes, pero respetando las posturas y las necesidades locales y digamos los enfoques necesarios para que esto se pudiera contar de buena manera. Estuvimos varios años haciendo esta investigación y exploramos unas narrativas digitales que involucraban videos 360, que involucró esta experiencia que ustedes están viendo en este momento en pantalla, de la creación de unas estructuras de 3 metros por 3 metros que semejaban el mercurio y el oro, y cómo las personas que ingresaron a esa experiencia pudieron tener como una sensibilización mayor frente a la problemática que el hecho, digamos, de tener unos contenidos en redes sociales que se miden solo con clics y con scrolls. Nos preocupábamos también por entender
cómo el negocio del medio de comunicación como tal tenía que transformarse para poder impactar desde las narrativas digitales, teniendo como una postura de derechos humanos. Y en eso podemos ver como un ejemplo desde lo global, ¿no? De cómo las comunicaciones pueden, desde una mirada global, podemos tener como esas narrativas en temas muy grandes, ¿cierto? En temas donde la comunicación ha tenido como un resultado tangible. Y no necesariamente son temas que nos gustan, los resultados que nos hayan gustado. Un gran ejemplo es el no en el plebiscito aquí en Colombia. Otro ejemplo son las elecciones de Trump en Estados Unidos, campañas contra el aborto y otras. Como esas campañas, ellos y ellas han entendido la comunicación y su poder. Cómo a través de estas campañas y de la comunicación se ha logrado desinformar a un nivel mayor, que es algo de lo que se venía conversando en la charla pasada, que me pareció muy interesante. Y entender el poder que tiene la comunicación nos implica también a nosotros que tenemos esta postura desde los derechos humanos, que tenemos una lupa desde la equidad, desde la inclusión, que debemos usar esta herramienta y entender esta herramienta como el verdadero impacto social que puede generar. Y romper, digamos, estas narrativas hegemónicas, al menos tener como una narrativa que le haga contrapeso a esas otras narrativas, pues nos implica entender como ese impacto que tienen las comunicaciones a todo nivel, a las decisiones de los ciudadanos, a la forma en cómo entendemos al otro, a la otra, la forma como se relacionan entre comunidades también. En ese sentido, es muy particular para nosotros cuando estamos en espacios de conferencia, en espacios educativos, en colegios, en universidades, en otro tipo de espacios, y abrir la pregunta de cómo nos estamos informando. También lo hicimos en medio del paro nacional para entender cómo la gente se estaba informando y cómo ese tipo de narrativas estaban impactando nuestras relaciones. Saber que solo se identifica como un faro de información, un faro de las distintas realidades a los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos, y entender la fractura que hay entre ellos y nosotros y por qué ha ido pasando eso. Yo siento que un poco el paro nacional develó mucho que esa fractura de la confianza en todos los espacios nos han dado la respuesta de que no creen y no confían en esa información que reciben, pero entonces, ¿cómo te informas? ¿Cómo hacemos para entender de una manera amplia estas distintas realidades? Y en ese sentido hay distintos esfuerzos en Colombia. Uno de ellos es la Liga contra el Silencio, que es una alianza de 17 medios de comunicación independientes de Colombia. Estos medios de comunicación tienen enfoques distintos, tienen formas de narrar diferentes también. Son medios de comunicación que tienen enfoques en temas de corrupción y dinero, un enfoque de género, que tienen, digamos, análisis de datos o formas de narrar los temas de medio ambiente, y que aún somos muy desconocidos, pero no solo somos los que estamos dentro de la Liga contra el Silencio. Hay un mapa del Consejo de Redacción que muestra en el 2018 alrededor de, no alcanzo a ver la cifra exacta ahí, con más o menos 900 medios de comunicación, 914 medios de comunicación en Colombia al 2018. Todos son espacios digitales, puede ser canales de Facebook o espacios de plataformas web, o canales de WhatsApp donde se informa internos en las comunidades, que muestran un panorama muy amplio de qué es lo que está pasando en el país. Esto me parece interesante y me deja un poquito así como para atrás, porque es decir, ¿cuántos de aquí conocemos? ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos también a equilibrar esas fuentes de información que recibimos? No solo aquí, sino en los espacios educativos donde hemos estado y hemos podido mostrar este mapa. Ha sido realmente muy impactante entender que hay toda esta diversidad y que hemos estado
muchísimo tiempo cerrados a 2 o 3 opciones que nos ofrecen lo que se supone es verdad. Algo que todavía no lo reproduzcas, ya te aviso cuando, si quieres, que hicimos nosotros en el cubrimiento del paro nacional el año pasado. Cuando comenzó el paro nacional, nosotros, como algunos de ustedes saben, el equipo de Baudó Agencia Pública está en el eje cafetero, somos de Pereira, Risaralda, Caldas, Quindío, Pereira, Manizales, Armenia. Y cuando empezó el paro nacional, identificamos una primera necesidad a pesar de no hacer un cubrimiento noticioso. Y es que el cubrimiento de la prensa tradicional que hay en la ciudad de Pereira solo estaba informando los puntos de bloqueo y por dónde la gente podía pasar y por dónde no. Y entendíamos que había un vacío, un vacío narrativo de qué era lo que estaba pasando ahí, además de una narrativa impuesta ya nacional, donde se decía que las personas que estaban marchando, los que estábamos marchando, éramos vándalos. Y muchos de aquí, pues sabemos que eso no es cierto, pero muchas personas en Colombia aún creen que eso es así, o que es solo así, ¿cierto? Y que no hay como muchas versiones de esto que sucedió. Cuando eso pasó, nos aliamos con Tras la Cola, que es un medio local también. Empezamos a hacer chequeo de información, a ir a los lugares donde salían como noticias específicas, digamos, de actos de violencia en ese momento, a verificarlas. Estuvimos en los puntos de urgencia de los hospitales rastreando ingresos de personas heridas. Estuvimos en puntos alternos de atención médica porque la gente tenía miedo de ir a los hospitales porque estaban haciendo perfilamientos en la entrada. Y a pesar de todo eso, seguía la narrativa del vandalismo y, como saben, aún hoy continuamos con esa misma narrativa. La forma de contrarrestar esa narrativa en ese momento fue la colaboración, y es como Baudó, Tras la Cola en Pereira, como Cuestión Pública en Cali, como 070 en Bogotá, pudimos estar en la calle y comprobar, estar ahí haciendo no un periodismo de escritorio, sino un periodismo realmente en terreno, y narrar qué era lo que estaba sucediendo desde muchos frentes, así como poder hacer seguimiento a los familiares de las personas que se habían declarado como desaparecidas y poder contar la otra versión, o por lo menos hacerle un contrapeso a esa otra narrativa que usualmente se hace desde el escritorio o desde los informes de las fuentes oficiales. Y debido pues como a las amenazas que recibimos por hacer esta labor del trabajo diario, decidimos hacer también como una pausa y abordar esto de una manera más profunda. Y esa forma que encontramos fue también en colaboración y fue en conjunto con 070, Bellingcat y Forensic Architecture, realizar un video forense del caso de Lucas Villa, que es lo que ustedes están viendo en este momento. Les traje unos clips cortos que podemos ver como en unas 3 o 4 diapositivas diferentes, y es como también enfrentarnos a esa narrativa que es hegemónica, o enfrentar esa narrativa del vandalismo en el paro nacional, es muy parémonos y tenemos que hacer algo porque esta no es la única versión. Cuando eso sucede, empezamos a investigar este caso, a rastrear no solo las fuentes que estuvieron en el lugar, sino a visitar el lugar una y otra vez, a conocer y rastrear también las distintas cámaras de seguridad, a rastrear también los videos de fuentes abiertas de todas las personas que subieron videos en medio del paro nacional, y en ese sentido el trabajo de Bellingcat y el trabajo de Forensic fue muy importante para este proceso. También en alianza con Camilo Alzate, periodista, y que hizo junto a mí de parte del equipo de Baudó este proceso. Si quieres podemos ir pasando. Encontrar que habían no solo narrativas de un lado y del otro respecto al caso de Lucas, sino realmente hacernos la pregunta, ¿era real o no que habían apagado las luces del viaducto?
Y es algo que se sigue diciendo hoy y que nosotros pudimos comprobar que no fue así. Realmente las luces estaban dañadas hace mucho tiempo. Pero eso solo se logra si hay una disposición de confrontar esa narrativa tradicional o no quedarnos solo como con una de las versiones, sino irnos a comprobar y estar en terreno en el trabajo de campo. Preguntarnos si realmente era un asesinato dirigido o no. O sea, ¿era para Lucas Villa o era la versión que salió en los medios tradicionales que decía que simplemente había alguien disparado al grupo de manifestantes de cualquier manera? Encontrar, gracias al trabajo de Forensic en este punto, en el punto de las luces, gracias al trabajo de Bellingcat y también a la recopilación que hizo Bellingcat de los videos de fuentes abiertas, encontrar que efectivamente los sicarios fueron directo hacia Lucas, poder rastrearlo, poder puntualizarlo en el mapa, el punto exacto donde estuvieron cada uno de los disparos. Y va un poco con la charla pasada de estas verdades monstruosas, ¿no? O sea, como estas cosas que no queremos enfrentar, que no queremos nombrar, que sabemos que están ahí, pero que nos cuesta. Y es decir, bueno, vamos a ver si esto fue así o no fue así. Necesitamos una herramienta que nos permita hacer eso. Para esto se hicieron unas tomas de dron del lugar, se hizo un modelado del viaducto y se enlazó con los videos de fuentes abiertas, con el minuto a minuto del sonido de los disparos y pudimos llegar como a uno de estos hallazgos justamente para romper como esa narrativa hegemónica. Podemos ver también en otros de los videos, podemos ver en otros videos fragmentos como del video completo del caso de Lucas, donde se puede, donde se ve específicamente que llega una patrulla de policía tanto tiempo después, luego se va, no se acerca al lugar. Entonces, como esto que es evidencia, demuestra y transforma la narrativa. Sin embargo, aún hoy, después de que este video salió en más de 60 medios de comunicación internacionales y nacionales, aún hoy se sigue diciendo que esto es falso. Y esa es como una de las preocupaciones y motivaciones también para nosotros entender el impacto que tienen las narrativas, el impacto que puede tener en la sociedad este tipo de trabajos, de colaboraciones entre medios que son independientes. Pero entonces no son solo los medios independientes los que estamos usando la comunicación. Me sacaron el letrero de los 20 minutos. Los que estamos usando la comunicación con un impacto social. Y hay una pregunta y es, ¿qué pasa cuando las organizaciones sociales realmente se piensan en la comunicación como una línea estratégica de acción e impacto social y dejamos de entender la comunicación solo como la persona que nos ayuda a postear los eventos, que también es muy importante, hay que hacerlo, ¿cierto? Pero cómo las organizaciones sociales que conocen de primera mano los temas que son importantes para la sociedad pueden utilizar la comunicación como una herramienta real de impacto social, donde también además deben preguntarse cuál es ese objetivo. Mi equipo de comunicaciones seguramente puede hacer mucho más que compartir los eventos y los procesos para el fortalecimiento de las comunidades, para cambiar la narrativa hegemónica, para hacerle contrapeso a las campañas de comunicación que digamos que son antiderechos, ¿cierto? También preguntarle también al equipo de comunicaciones cómo o sea, ¿qué me pide esa historia que quiero narrar? O sea, ¿será necesario hacer este video elaborado? No, quiero hacer realidad virtual y esto no puede ser como un asunto forzado de hacer un formato como por moda, sino que realmente responda a una necesidad narrativa. ¿A qué público me quiero dirigir? Si quiero hacer incidencia política, si quiero generar reflexiones en la sociedad, hacia quién me voy a dirigir para también pensar esos formatos y cómo voy a medir el impacto de la comunicación, que lo tiene y es real y no son solo los clics, no es solo las views, no es la forma como
debería medirse la comunicación, o no solamente esa forma. Y ya que solo tengo 20 minutos, o creo que ya no, como 10, contarles que todas esas angustias, esas preocupaciones, nosotros la convertimos en una organización que reconoce su agencia, o sea, reconocemos que nosotros hacemos un periodismo con una intención, y esa intención tiene también una lupa del género y de la diversidad, y que esa intención implica también un impacto social, y no solo es, digamos, como la moda del uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información. Y como tengo tan poco tiempo, quiero mostrar solo un proyecto corto que nosotros logramos desarrollar en la plataforma web de los 12 de Punta del Este. Y es como para ejemplificar un poco lo que he dicho sobre el impacto social y las comunicaciones. Si le das ahí clic en entrar, lo que pasa es que la barrita de eso, gracias. Puedes ir bajando mientras yo voy conversando los minutos que me quedan y tú me avisas cuánto tiempo tengo. Entonces, listo, súper. Resulta que en Punta del Este, en Buenaventura, hace unos 16 años, una persona llegó en una moto a decirle a los pelados que jugaran un partido de fútbol. En Punta del Este, de Punta del Este salió el Adolfo en Valencia, que seguramente muchos de ustedes lo reconocen, un gran futbolista, y hay una relación con el fútbol en ese lugar que es importante. Y en ese lugar, este tipo llega en una moto a ir sacando uno a uno a los pelados, prometiendo 200,000 pesos si ganaban el partido. 11 jóvenes de Punta del Este salieron de Punta del Este al partido y nunca regresaron. Luego encontraron 12 cuerpos torturados, y es parte de las verdades monstruosas de las que nos cuesta mucho hablar. Y eso pasó y se hizo noticia, y el caso aún hoy sigue impune. Muestro esto porque hace 8 años el cofundador de Baudó, Víctor Galeano, hace unas fotografías de la conmemoración de esta historia, la conmemoración de los 12 de Punta del Este, hecha por las madres de los 12 de Punta del Este en el lugar. Y después de hacer estas fotografías, él queda pensando en realmente qué formato podría responder a la necesidad de esta historia. Esto que sucedió allí, que fueran los 11 pelados que representaran los matachines en la Semana Santa, que se los hayan llevado para jugar un partido de fútbol, tenía como una implicación cultural y social de lo que había pasado mucho más allá del hecho, y entonces la noticia no era suficiente. Entonces era cómo a través de distintas narrativas nosotros podríamos confrontar la narrativa hegemónica, confrontar, aunque no solo confrontar la narrativa hegemónica, sino dejar una pieza que fuera de memoria, que sirviera para realmente conmemorar esto que las madres quieren que no se olvide. Entonces, ¿cómo podíamos generar una pieza narrativa desde el cómic que pudiese abordar también no solo lo que sucedió, sino el impacto social y cultural en la comunidad de la desaparición forzada, y también de las vulneraciones a los derechos humanos que recibió la comunidad? Hicimos este cómic interactivo que ustedes pueden ver en la plataforma de baudoap.com en la sección de coberturas, y esta es la historia de las madres de los 12 y cómo ellas quieren conmemorar la vida de sus hijos. Que esta historia no se olvide. Algo que sucede mucho con las narrativas es que son pasajeras cuando solo estamos concentrados a las dinámicas de las redes sociales, y también a la respuesta de cómo hacemos para hacer una investigación que no se quede archivada en el escritorio y que realmente logre impactar de una mejor manera a distintos públicos y que esto se quede en la memoria. Este cómic cuenta las cosas que la evidencia no puede mostrar, y es todos los testimonios recopilados
no solo de las madres, de los familiares y de las personas del lugar, lógicamente también las versiones oficiales de lo que sucedió, y se reúne una narrativa que puede mostrar de manera amplia lo que pasó en Punta del Este, en Buenaventura. El impacto que puede tener esto, como les decía ahorita, no solo se mide en clics, sino en qué pasa internamente en la comunidad cuando una historia como esta realmente les reúne, les convoca y podemos como generar un diálogo con las madres. Este cómic se lanzó en Punta del Este el día de la conmemoración en abril, y parte de la conversación con las madres nos deja ese mensaje, la importancia de generar memoria a través de estos procesos, de entender que la comunicación tiene que ser medida y no solo medida, sino también responsable a la hora de entender las necesidades de las comunidades y de lo que quieren realmente contar de su historia, de lo que les parece relevante contar de esto que sucedió. Entonces, les agradezco mucho por este espacio. Y bueno, como sí, bueno. Y bueno, con este cómic, no sé si tú le puedes activar el audio a la página. Sí, sí, no, tranquilo, no importa. Sí, está bien, no importa. Puedes seguir sin problema. Nosotros sentimos que este tipo de proyectos realmente reúnen y que seguramente puede no haber una medición del impacto al estilo de los mass media, pero sí puede haber una revisión del impacto interno en la comunidad que me parece muy importante. Parte del trabajo que hace Baudó es esforzarnos por realmente volver a los lugares, mostrar esto que sucede, hacer los lanzamientos en los lugares y entender si esto representa o si ellos se identifican con eso que se está contando allí, porque siempre en todos los proyectos, en los reportajes que se han publicado de distintas historias, no solo las historias que hemos trabajado y que bueno, que mucha gente ha trabajado de la línea de medio ambiente, el tema de las extractivas, el tema de el conflicto armado y las distintas violencias, siempre pasa, así como esa fractura de nosotros y los medios de comunicación, esa fractura entre nosotros y las comunidades es muy evidente. Y en ese sentido, pues las comunidades también han hecho un reclamo que es muy valioso y al que nosotros queremos responder de la mejor manera. ¿Cómo podemos volver al lugar y mostrar lo que se hizo y realmente generar una conversación sobre si eso sí hace justicia narrativa? O sea, si eso que se está contando realmente rompe con esas dinámicas tradicionales de las narrativas, pues como hegemónicas. Hacer este cómic nos implicó también un equipo interdisciplinar y entender que desde el diseño, desde las artes, desde la ilustración, desde la investigación, desde la persona que hizo el guión, como todas deben estar involucradas con eso que pasó para contarlo de la mejor manera. No entendemos como los formatos que se eligen para narrar las historias no son elecciones fortuitas y no son solo una decisión estética, sino que responde también a la intención que queremos poner en él. Este proyecto tiene la intención de dejar memoria, tiene la intención también de sensibilizar y generar reflexiones alrededor del conflicto armado y de las desapariciones forzadas, perdón, pero también generar como esa reflexión al final, entender que este es un caso que aún después de 16 años sigue sin recibir justicia. Creo que este tipo de formatos también nos permite conectarnos con otras personas que puede que no tengan conexión con los medios de comunicación que te entregan solo, digamos, como un texto en medio de mucha publicidad de carros y de otras cosas, sino que este tipo de formatos puede generar una conexión en la gente y una comprensión más allá de estos temas que son tan duros, ¿cierto? Que no es lo mismo, digamos, contar cualquier cosa al lado de contar el conflicto armado colombiano que ha sido silenciado desde siempre. Estos formatos nos permiten conectarnos, nos permiten también
llegar a otro tipo de públicos que ya ni siquiera observan los medios de comunicación, sino que se preocupan como por entender o comprender de una manera más elevada esto que sucedió. Siento también que estos formatos permiten involucrar cosas que de esas historias que no son tan tangibles y que no es como eso que desarrollamos del caso de Lucas Villa, que es parte mucho de la evidencia, del dato, ¿cierto? Sino que nos permite aflorar esa sensibilidad y entender que las personas que estamos detrás de estos proyectos también sentimos, también pensamos y está puesta también toda nuestra subjetividad allí. Con esto cierro, les agradezco por este espacio, muchas gracias. Okay, tenemos 7 minutos. Laura Sofía, ¿estás para responder preguntas si la audiencia quiere? Porque tenemos unos minuticos que te sobraron. ¿Cómo está el público? ¿Tiene ganas de continuar la conversación? ¿Quién tiene alguna pregunta, algún comentario, reflexión? Muy bien, dale. Gracias. ¿Ahí hay otra? Bien. Gracias. No, primero felicitaciones por este trabajo tan espectacular. Estas cómics y viñetas con audio que me imagino que también debe complementar muy bien y bueno, sé que todo esto es pensado, entonces primero una felicitación y segundo, preguntarte un poco cómo fue este proceso de selección del caso de Lucas, si replicaron esto más, yo sé que hicieron como un cubrimiento muy riguroso a todos estos hechos de violencia que se dieron en el marco del paro nacional, pero a ver cómo, por qué eligieron este y también cómo han sobrellevado estos comentarios que les dicen que su investigación es falsa, que sus videos son falsos, que esto es editado, un poco recogiendo también lo que decías del lenguaje. Gracias. Gracias. Bueno, creo que el caso de Lucas Villa para todo el país fue muy importante. Pienso que en gran medida hay una motivación por esclarecer, por darle un poco de luz a ese caso puntualmente. La selección de ese caso a la vez también es dolorosa porque falta, por lo menos en nuestra zona, saber qué pasó con Brian Rojas, que apareció en el río Cauca después de un enfrentamiento con el SMAT en la Virginia. Falta saber qué pasó con Héctor Fabio Ramírez, asesinado al frente del Museo de Arte Nacional de Pereira. Y digamos, esa selección digo que es dolorosa porque efectivamente los otros casos también necesitarían una revisión a profundidad. Se escoge ese caso también porque, bueno, Camilo Alzate llevaba rastreando este caso puntualmente. Ya había conversado desde al día siguiente con personas de primeros auxilios de primera línea que estaban en el lugar. Ya teníamos como una base y pues 070 ya había hecho una alianza con Bellingcat y con Forensic y luego nos convoca y pues estábamos como en lo mismo un poco. Cuando decidimos rastrear ese caso, pues también se encuentran con estos videos de evidencia que están también en manos de la fiscalía y se hace un análisis a profundidad de eso, de este tema. Así como con los 12 de Punta del Este, el lanzamiento fue con la familia, a quienes respetamos muchísimo y entendemos como su dolor y sabemos que ese video es importante porque justamente rompe con el imaginario detrás y con la comunicación que se hizo también para cambiar como un poco la visión que la gente tenía de Lucas debido a los videos que aparecen de él bailando en el paro, dándole la mano a los policías, bailando sobre la baranda del puente. Un poco como este video que se hizo diciendo cosas malas de Lucas también es como que genera como la tensión alrededor de eso que sucedió y realmente hace que uno sí o sí tenga la necesidad de aclarar qué fue lo que sucedió.
Pienso que el video sí da ese panorama y aún hoy la gente dice que las luces sí estaban apagadas, por ejemplo, que no sé, o que no fue un asesinato coordinado, que, cierto, siguen con esas, algunas veces con esas versiones, pero este video tuvo muchísimo impacto, o sea, salió en más de 60 medios de comunicación de afuera y colombianos, y también mucha gente como que le puso el freno a esa otra narrativa respecto a lo que había pasado en Lucas. Todavía pasa que la fiscalía todavía no ha dado respuesta al caso, ¿cierto? Teniendo mucha evidencia, mucha más de la que ustedes pudieron ver en el video. En este momento la fiscalía tiene mucho más acceso a otros videos que nosotros también hemos conocido y sabemos que la información está ahí y falta es que más pasos se den. Pero sí generó presión, ¿sabes? Es como, bueno, hay que responder porque ya la gente está viendo esto, ¿sabes? Pienso que es funcional, o sea, sirvió el video, hacer el video. Todavía no del todo, pero sí. Gracias por preguntar. Bien, gracias por responder también y por estos minutitos extra. Ahora sí, la despedimos con un aplauso grande.